en el libro de Oseas, su capítulo 4, versículo 6. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? ¿Qué le faltó? Conocimiento. Esa es la parte que vamos a leer. Y aquí vamos a estar leyendo. ¿Cómo dices acá, hermanos? Este versículo, ¿cuántos se lo saben? ¿Cómo dice? Así es que dice, como ustedes lo leyeron. Dios le bendiga a mis hermanos. Pídale al Señor que hable a su vida en esta mañana, que ministres a su vida. Gloria sea al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu divina presencia, oh Dios. Que tú hables a tu iglesia, que tú ministres a tu pueblo, Señor. Que tú hables a mi vida, Señor, por esta tu hermosa palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Todo este mes, pues, como ya le dije, hemos estado hablando sobre lo que es la palabra del Señor, la Biblia. Y en esta mañana, pues, haría la pregunta que hizo el pastor que pasó por el pasillo en estos días: ¿cuántos tienen su Biblia? ¿Cuánto? Ay Dios, pero si fuera el pastor, mira, pastora, mira como 15 tienen Biblia. La dejaron. Se hubiesen quemado hoy otra vez con el examen del pastor. Pero yo doy testimonio de que algo hacen, porque el pastor lo hizo en esta semana cuando predicó. Y yo vi a un hermano que no lo había visto con Biblia y lo vi desfilar por ahí con sus Biblias el viernes. Yo no sé si fue que le cogió la Biblia prestada o le traía la Biblia de Elisa, pero Clide venía por el pasillo con su Biblia el viernes. Yo no sé si era que le traía la Biblia de Elisa, pero venía con su Biblia. Entonces, hermano, nosotros pues tenemos un gran compromiso, hermano. Y una cosa, hermano, que nosotros como iglesia, como cristianos, como creyentes, yo no sé en qué va esto, hermano, pero nosotros somos los que menos nos gusta escudriñar la Biblia. Nosotros somos los que menos nos gusta leer la Biblia, sabiendo y siendo, hermano, que en la Biblia es donde tenemos las promesas del Señor, que en la Biblia es donde tenemos, hermano, todo lo que usted necesita y mucho más está en la palabra del Señor, la Biblia. Entonces yo no sé por qué a nosotros se nos hace tan difícil, se nos hace como tan perezoso, se nos hace como tan leer la palabra del Señor. Y me gusta mucho, hermano, lo que es, hermano, estudiar la palabra del Señor. No es tan fácil, pero hay que hacer el hábito, hermanos. Tenemos que crear hábito de leer la palabra del Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Por ejemplo, los religiosos por ahí, cualquier religioso por ahí, hermano, sabe muchísimo de la Biblia. Te dice muchísimo de la palabra. Y nosotros, hermano, que cargamos la verdad, que tenemos la verdad, a veces se nos hace, hermano, incluso a veces nos da vergüenza andar con la Biblia. Y yo en estos días veía, mejor dicho, una persona, hermano, un hechicero por ahí, y anda, hermano, tan harapiento, tan feo, tan asqueroso, y él no le da vergüenza, hermano. Ella anda con todas sus cosas, día, y usted lo ven en la calle por ahí, y no le da vergüenza. Y nosotros, hermano, nos da vergüenza salir con la Biblia. Sea realista, ¿verdad, hermano? Ay, no van a decir amén, pero verdad. Hay hermanos que le da vergüenza andar con la Biblia. Hermano, si usted va a evangelizar, si usted va a visitar un hermano, un enfermo, si usted va a llevarle la palabra a alguien, ¿cómo usted va a ir sin la Biblia? ¿Cómo usted va a ir sin su herramienta? La Biblia, la palabra del Señor, hermano, es nuestra herramienta, es nuestra alma que tenemos que usar. Por lo que donde quiera que vamos, hermano, debemos de ir con la palabra del Señor. Imagínense que voy a predicar en esta mañana y que yo venga aquí sin la Biblia. No, es que eso no, hermano. Nosotros tenemos que ser, hermano, costumbre de la palabra del Señor. Así, hermano, como nos acostumbramos a ella, si nos acostumbramos a ella, nos acostumbramos a escudriñarla, nos acostumbramos a leerla, nos acostumbramos a vivirla. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo no sé, hermano, pero
como cristianos, hermanos, nosotros debemos de conocer la Biblia. Debemos de conocer lo que es la palabra del Señor, que precisamente ese es el tema que voy a tratar en esta mañana, conociendo la Biblia. Y nosotros, hermanos, debemos de conocer las cosas básicas de la Biblia. No es que voy a decir en esta mañana, te voy a decir, bueno, pero es que yo no soy teólogo, es que yo no soy un erudito bíblico. Sí, pero las cosas primordiales de la palabra nosotros debemos de saberla. Ahora, ¿cuáles son aquellas cosas primordiales de la palabra del Señor? Lo que es su división, Nuevo y Antiguo Testamento. La Biblia está muy bien organizada, mis hermanos. La Biblia está organizada en Antiguo y Nuevo Testamento. Pero también está organizada, hermano, en diferentes libros. Está organizada en capítulos. Está organizada en versículos. Y todas esas son facilidades y cosas, hermano, que nosotros debemos de conocerla. Da pena, hermano. A veces alguien viene, hermano, a predicar o viene y da una cita bíblica, hermano. Y por ejemplo dice, bueno, ese libro de Osea, que no es un libro tan leído, Y a veces, hermano, no lo encontramos, nos vamos y usted ve la gente hasta en Apocalipsis, por ahí atrás buscando el libro de Osea o un libro del Antiguo Testamento. Nosotros, hermanos, debemos de tener dominio de las cosas primordiales de la Biblia. Por ejemplo, lo que tenemos ciertos dominios de la Biblia, desde que una persona se para acá y dice, por ejemplo, el tema, ya usted más o menos sabe por dónde vas a leer. Ya usted se va ubicando. Entonces son cosas, hermanos, que nosotros debemos de saberla. Conocer los libros de la Biblia. ¿Cuáles son los libros del Antiguo Testamento? ¿Cuáles son los libros del Nuevo Testamento? ¿Cuándo es una palabra para un pueblo? ¿Cuándo la palabra, hermano, es para alguien específico? ¿Cuándo una carta es general? Todo, hermanos, son cosas básicas de la palabra del Señor y que nosotros debemos de dominarla como líderes, como cristianos, como personas que servimos a Dios y que predicamos la palabra del Señor. En la escuela, en la universidad, en el trabajo, hermano, son cosas elementales, son cosas, hermano, básicas que no hay que ir tan lejos para aprenderla. Pero hay que tener el interés, hay que tener la formación de decir, voy a aprender las cosas básicas de la Biblia. Usted debe saber cuando es un libro biográfico, si es histórico, si son los libros de la ley. Usted tiene que saber, son cosas, hermano, bastante fáciles, son cosas, hermano, que no son tan difíciles y que debemos de tener dominio de ellas nosotros como creyentes, hermanos. Yo digo siempre, hermano, cada cosa que se hace en la iglesia, en el tiempo que sea, cada cosa tiene, hermano, y deja su efecto. Por ejemplo, hermano, las personas que son un poco, ¿cómo les digo? De algunos añitos atrás en la iglesia. ¿Sabe que antes, hermano, en la iglesia habían lo que eran la sociedad de damas, caballeros, jóvenes? Y estos, hermanos, en su desarrollo de sus cultos, pues ponían, hermano, siempre un texto bíblico. Y cada uno pues tenía que decir un texto bíblico. Y usted sabe que, hermano, le digo que tengo 38 años sirviéndole al Señor. ¿Sabe qué? Que esos textos bíblicos que yo me aprendí en ese entonces son los que yo tengo aquí en este chip. Los versos de ahora, hermano, yo leo la Biblia, yo estudio la Biblia, pero como aprendérmelo y retenerlo así, como decimos, como mi pronto auxilio. Son esos versos que yo me aprendí, ya usted sabe cuántos años atrás. No quiere imaginarse. Lámpara es a mi pie tu palabra. Salmo 119, verso 105. Jehová es mi pastor. Cuando había, hermano, un tema, que era por temas, hermanos. Y eso, hermano, por eso le digo que cada cosa, hermano, hace su efecto en su tiempo. Eso hizo, hermano, y nos hacía aprender, hermano, y todo el mundo se involucraba, la juventud, los caballeros, las damas, y se involucraban en aprenderse un texto bíblico, porque tenía que decir ese texto bíblico en el culto, y si no, cuando mencionaban su nombre, usted se quedaba avergonzado. María se recuerda. María estoy solita y dijo eso. Y todos esos versos, hermano, le digo, esos versos son los que yo tengo acá, que me los sé, son mi pronto auxilio. Araceli, ¿se recuerdan? Anairi. Pastora, y usted se recuerda. Son vivencias, hermanos. Y usted dice, pero ¿para qué se hacía eso?
Cada cosa tiene, le digo, su importancia en su tiempo. Eso nos hizo aprender de la Biblia. Eso nos enseñó a conocer la Biblia. Eso nos enseñó a echar base en la palabra del Señor. Porque lo que cantaban los muchachos, hermano, ahora mismo, y cantábamos todo de las promesas del Señor. ¿Dónde están las promesas del Señor, mis hermanos? ¿Dónde? ¿Dónde están las promesas del Señor, mis hermanos? ¿Y cómo aprendemos de ella? Leyendo la palabra, hermano. Y más que leer, hermano, porque nosotros siempre decimos leer, leer, leer. Más que leer es escudriñar, hermano. Porque leí el texto que leí, me decía el texto: mi pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento, mis hermanos? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es lo que es conocimiento? Poder, saber, hermano, tener destreza sobre lo que usted está hablando, sobre lo que usted está estudiando, sobre lo que usted hace. Si usted es un maestro, usted debe tener conocimiento de su clase que usted está impartiendo. ¿Es así o no es así, hermano? Porque si no va a pasar vergüenza con los alumnos. Ya todo el mundo escudriña, todo el mundo está informado. Entonces usted tiene, hermano, y nosotros con la palabra, hermano, tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos, hermano, ¿por qué? Porque el falta de conocimiento nos hace cometer atrocidades. Nos hace, hermano, hablar ignorancia. El falta de conocimiento nos hace caminar de espaldas a Dios. La falta de conocimiento nos hace pensar, hablar y accionar absurdamente, hermano. Y esto por falta de conocimiento. Y el profeta le escribe aquí al pueblo, hermano, y le dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y nosotros, hermano, como iglesia de Dios Antioquía, no vamos a perecer por falta de conocimiento, porque se nos está enseñando la palabra, se nos está cintando para que nosotros, hermano, nos sumergamos en lo que es el aprendizaje de la palabra del Señor. Y si no, hermano, si no los hacemos, lamentablemente, pues vamos a perecer como pereció el pueblo de Israel. Que el pueblo, hermano, se tornaba rebelde, se tornaba, hermano, apático ante el Señor. Olvidaba las promesas, olvidaba, hermano. Y usted sabe a qué le llevó esto, hermano: a que el pueblo fue cautivo. El pueblo tuvo que ir, hermano, cautivo 70 años a Babilonia. Y hablar, hermano, de cautiverio, hablar, hermano, de estar cautivo. El que está cautivo, hermano, pierde todas sus facultades. Porque está, hermano, es como el que está maniado. Pierde su identidad. El que está cautivo pierde su identidad. Pierde todo, hermano, pierde su nacionalidad, lo pierde todo, hermano, no tiene derecho, porque está preso, está cautivo, está amarrado en una ciudad ajena que usted no puede hacer, ni puede pensar, ni puede hablar, bendito sea el Señor, porque está cautivo. Y el cautiverio, la persona cae en el cautiverio por falta de conocimiento. ¿No me entendieron? Pues digan amén o digan algo. El pueblo cae en cautiverio por falta de ¿qué, mis hermanos? Por falta de conocimiento, por la ignorancia. Bendito sea el Señor. Y nosotros tenemos aquí la palabra del Señor. Y bastante que se nos insta a que estudiemos, a que escudriñemos la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Todos tenemos que tener esa sed, ese interés de leer la palabra del Señor. ¿Por qué debemos conocer la Biblia, mis hermanos? Uy, cuántas razones, y lo han dicho los hermanos que han estado predicando en todo este mes, hermanos. Hay muchísimas razones por las que nosotros debemos de conocer la Biblia, la palabra del Señor. La Biblia, hermanos, debemos de conocerla porque esta es la verdad. La palabra del Señor, la Biblia, es la verdad. Y esta es la mayor razón, hermano, por la que debemos conocer la Biblia. Hay personas que quieren conocer la Biblia para estar, ¿cómo digo la palabra? Para discusión, para contienda, para contender. La Biblia no es para eso, hermanos.
El conocimiento de la palabra y el conocer la Biblia, hermano, es para nosotros aprender más del Señor, para nosotros someternos más a Dios, para nosotros santificarnos, hermano. ¿Sabe, hermano? El que lee la palabra del Señor se santifica. La palabra nos santifica. ¿Usted sabe eso? Sí, son estas, la palabra del Señor. La palabra del Señor son las que nos santifican. ¿Sabe por qué nos santifican? Mire, cuando usted lee la palabra del Señor, si usted lee la palabra del Señor te va a enseñar que tú debes de orar. Cuando tú lees la palabra del Señor, esto te va a llevar a ayunar. Cuando tú lees la palabra del Señor, esto te va a motivar a que tú tienes que congregarte. Cuando tú lees la palabra del Señor te va a decir tú tienes que vivir en paz con los demás. Si tú lees la palabra del Señor te va a decir tú tienes que pagar diezmo. Entonces nadie te va a envenenar tu mente, nadie te va a envenenar de otras cosas, porque tú tienes la palabra del Señor, tú tienes la palabra para tu verdad, tú tienes la palabra y estas nos santifican, estas nos capacitan, estas nos enseñan. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué debemos de aprender o conocer la Biblia? Porque esta es la verdad. La Biblia carga y porta y es la verdad del Señor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, hermano? ¿Con qué tiene que ver esto? La palabra del Señor. ¿Usted sabe con qué? Ya a veces los muchachos me pusieron, ponme lo que es. Y vamos a ver esto, hermano. Porque, dale. Porque esta tiene que ver con esto, hermano, con lo grande que es Dios. ¿Cómo nosotros aprendemos, hermano, lo grande de Dios si no lo escudriñamos en la palabra del Señor? Si ahí es que está. Lo grande, hermano, del Señor, la grandeza del Señor, no se consigue por ahí en un librito de cuentos, por ahí un paquito, no. Se encuentra en la palabra del Señor. Ahí en la palabra del Señor usted descubre lo grande que es Dios, las grandes promesas del Señor, los grandes milagros del Señor. Y usted aprende y conoce lo grande que es el Señor. No es lo mismo decir Dios es grande que usted conocerlo por la palabra, lo grande de veras que es el Señor. Pero hay que aprenderlos en la palabra. Sigue. Porque tiene que ver con el hombre. La Biblia tiene que ver con el hombre, con su situación pecaminosa. ¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? Todo eso, hermano, lo aprendemos en la palabra del Señor. Y cuando tú lees la palabra del Señor, aunque tú vayas y en la universidad te quieran enseñar otra cosa, tú sabes dónde tú vienes. Tú sabes que tú no vienes del mono. Tú sabes que no venimos del mono porque tenemos aquí lo que nos dice la palabra del Señor sobre el hombre. Que el hombre fue creado a imagen y semejanza del Señor. Que el hombre es lo más hermoso que Dios ha creado. Que Dios se dignó, aunque todas las cosas, lo digo, sean hechas por la palabra. En el hombre hizo algo especial. Hizo su imagen, hizo su semejanza. Y eso lo aprendemos en las palabras del Señor. Así que nadie tiene que decirme otra cosa porque yo lo veo en la palabra del Señor. Aprendemos qué es el pecado. Eso lo aprendemos en la palabra del Señor. A ti no tiene nadie que esté diciendo por ahí, mira, no haga eso, que eso es pecado. Eso lo dice la palabra del Señor. Y si tú escudriñas la palabra del Señor, vas a saber lo que es pecado y lo que no es pecado. Porque hoy en el mundo le enseñan las cosas amargas, le dicen cómo. Y a la dulce le dicen, o sea, inverso. Pero la palabra del Señor, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando estudiamos la palabra del Señor, cuando escudriñamos la palabra del Señor, nadie tiene que decirme, mira, usted ponga eso, que eso es pecado. Usted sabe si es pecado o no, porque usted tiene la palabra del Señor. Usted no necesita a nadie que lo esté subestimando en su vida. Usted tiene que estar consciente de lo que usted es, de quién usted es. Pero eso lo conseguimos en la palabra del Señor. Pero hay personas que quieren que todos se lo digan por ahí. Y que le creen más lo que le dicen por ahí que lo que dice la palabra del Señor. Eso es falta de conocimiento. Y tiene que entrarte en la palabra del Señor. Tiene que leer la palabra. Tiene que estudiar la palabra. Tu vida, hermano, tu vida no te la puede estar guiando nadie.
Tu familia no te la puede estar guiando nadie. Tú tienes el manual, la palabra del Señor, que te enseña lo que es pecado, que te enseña lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Nadie tiene que decírtelo por ahí. Tú tienes que tener la conciencia y estar claro, estar persuadido de lo que estás haciendo, porque lo tienes que aprender de la palabra del Señor. Pero hay gente que quieren que otro lo guíe, hay gente que quieren que otro lo lleve de la mano. Y cuando viene a ver la hechicera te dice, no hazlo así, tú lo haces así porque está falta de conocimiento. Y el que está falta de conocimiento entra en cualquier cosa. El que está falta de conocimiento, cualquiera lo guía, cualquiera lo lleva, cualquiera lo conduce. Pero cuando usted sabe y está consciente en la palabra del Señor, usted dice, eso es pecado. Usted no tiene que decirme eso porque yo sé lo que tengo que hacer. A mí me dijo una persona, gloria a Dios, dentro de las bendiciones y dentro de este caminar me tocó divorciarme. Cuando yo me divorcié, alguien me dice, pero tú no te puedes volver a casar. Eso no tiene que decírmelo nadie. Yo tengo la palabra del Señor, tengo mi líder, yo tengo un pastor que me enseña la palabra y me dice lo que tengo que hacer, lo que no, y está aquí en la Biblia. Tú no tienes que decirme si yo tengo que casarme o no, si puedo o no. Yo sé si puedo o no puedo casarme. Entonces, hermano, a veces la gente quiere meternos a nosotros en cosas en lo que creen que a ellos les conviene. Y en lo que creen que pueden conducirnos. Y en lo que creen que pueden alarnos como un ternero. No. Usted y yo somos libres por la palabra. Usted y yo somos conscientes por la palabra. Usted y yo tenemos la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Dale. La salvación. ¿Por qué debemos saber la palabra del Señor? Porque en ella, hermano, está la salvación. Y el Señor lo dijo. Aquí a esta gente se lo digo. A esos judíos, que esa gente sí eran temerarios, esa gente sí eran molestosos. Y enfrentaban al Señor. Y ese versículo, nosotros leemos esta parte aquí, hermano. Pero eso tiene un trasfondo, hermanos. Gracias, Luis, por la palabra. Tiene un trasfondo histórico, hermano. Y el Señor tuvo una conversación con esa gente. Y al final, ¿a dónde Él lo mandó? Aquí. ¿Qué dice ahí, hermanos? Escudriñad las sagradas escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna y que ella es la que da testimonio de mí. Entonces lo mandó a la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque en la palabra está la verdad de Dios. En la palabra, y la palabra es la verdad del Señor. Y todo el que el Señor enfrentaba, y todo el que se enfrentaba al Señor, lo mandaba, diga, a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra es la verdad. Entonces, hermano, la salvación la encontramos ahí en la palabra del Señor. Por eso es que debemos de aprender de la Biblia. Sigue. Y ustedes están anotando. ¿Quién está anotando? Ay, Dios, que si nada, mi María con... Qué bueno, ustedes, bueno, gracias, Señor, porque yo no puedo retener tanto así. Yo tengo que estar anotando para después. Tenemos la salvación. Kissy, ¿por dónde vamos? ¿Por cuánto vamos? Perfecto. Mira, Kissy va en eso. Kissy, te ganaste 100. La eternidad. A usted nadie tiene que decirle y hablarle en contra de la salvación, de la eternidad. ¿Por qué? Porque en la palabra te lo dice. Y por eso es que tenemos que estudiar la palabra. Todo eso lo encontramos en la palabra del Señor. Pero la gente lo cree más fácil cuando alguien te dice por ahí, eternidad. No, hombre, eternidad aquí en la tierra y cuando morimos se acabó todo. Así no es que dice la gente. ¿Y usted lo cree que es así? No, porque lo dice la palabra. Está la salvación, la eternidad. ¿Y qué es la eternidad? Lo que no tiene límite, eterno para siempre, es incalculable, no tiene límite. Y eso lo encontramos en la palabra del Señor. ¿Qué encontramos en la palabra del Señor? ¿Qué más? Que usted va para el cielo. ¿Y quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Que se va para el cielo. La palabra del Señor, en la palabra lo aprendemos.
Y yo no sé, y yo sé que no es a mí nada más, que a todos ustedes han tenido que enfrentar personas que han dicho el cielo. ¿Quién ha dicho eso? Pero usted tiene que estar consciente en la palabra del Señor, que eso lo dice la palabra del Señor. Y dicen los hermanos adventistas, si la Biblia lo dice, ¿cómo ellos dicen? Y es una realidad. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y usted tiene que creerlo porque es la palabra del Señor, es la verdad del Señor, es la palabra del Señor. Sigue. Si hay cielo, tiene que haber infierno. ¿Usted no cree? Porque no hubiera razón. Entonces, si hubiera cielo, pues todo el mundo va para el cielo. Pero entonces hay cielo y hay infierno. ¿Quién van al cielo y quién van al infierno? Porque ambos son para la gente. Ambos son eternos. Y hablamos de la eternidad. Entonces, es eterno el cielo y es eterno el infierno. Entonces, en la palabra del Señor aprendemos quién va al infierno y quién va al cielo. Eso no tienen que decírmelo por ahí a mí. Pero el cielo. Y eso existe. El infierno. No, hombre, muchachos, ¿quién ha dicho que eso existe? Vamos a beber y a correr y a hacer que el infierno no existe. Usted y yo sabemos que tenemos que estar sometidos a la palabra del Señor. Porque hay un infierno que el que no guarde esta palabra, que el que no guarde la ley de este libro, dice la palabra que lo espera ese lugar. Ese lugar de tormento, ese lugar de perdición, ese lugar que no fue hecho realmente para el hombre, pero el hombre en su desconocimiento, en su temeridad, lamentablemente va a él. Y Dios no quiere que nadie vaya a él. Dios quiere que vayamos a la gloria. Pero lamentablemente pues el hombre en su desenfreno en que vive, pues le vas a tocar ese lugar por no oír, por no vivir la palabra del Señor. Y me gusta, hermano, cuando el Señor le mandó a estas personas, hermanos, a escudriñar la palabra aquí. ¿Qué es escudriñar, mis hermanos? Leer. Leer. Escudriñar es leer. Es lo mismo leer y escudriñar. Leer es lo que hacemos aquí. Bueno, la ofrenda, ahorita donde vaya a cortar la ofrenda, alguien viene y lee una porción bíblica. Eso está leído. Pero escudriñar, hermano, es buscar minuciosamente, buscar, analizar, investigar. Todo eso, hermano, es escudriñar. El Señor le puso una tarea larga a esa gente. El Señor no es fácil, hermanos. No se juegue con el Señor, que no es fácil. Esa gente creía que el Señor era tan fácil. Y el Señor lo mandó a escudriñar, a matarse ahí con la palabra, a buscar, a tirar hojas para la izquierda y para la derecha, a devolverla y a buscar. Y eso lo hace el Señor, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. Y como el Señor nos ama, quiere que nos sometamos a la palabra. Mire, déjeme decirle, hermano, nunca la palabra se va a someter a usted. Usted tiene que someterse a la palabra. Yo tengo que someterme a la palabra. Dígale, háblele a su alma, como decía Jennifer ahorita, la porción bíblica que leyó, el Salmo 42. Alma mía, tú tienes que someterte a Dios. Como tu alma tiene sed de Dios, así tiene que someterse a la palabra del Señor. Tiene que someterse. Usted sabe, a veces no quiere, pero háblele a su alma. Lo dijo el pastor predicando en estos días. Dígale a su alma, tienes que someterte. Háblele a su alma, tú tienes que someterte a la palabra. No es fácil, a veces no queremos, a veces el alma no quiere, a veces lo que quiere es otra cosa. Pero tenemos que decirle, tienes que someterte a la palabra, tienes que oír la palabra, tienes que vivir las palabras del Señor. En el nombre de Jesús. Yo quiero que veamos, hermano, algo aquí en la palabra del Señor. Y eso lo aprendemos por la palabra. Yo quiero que me le den ponlos acá. Ahora, yo quiero que veamos quiénes hablaron en la palabra del Señor o en la Biblia. ¿Quién usted cree que habló en la palabra? Espérate, no lo ponga. Vamos a ver. ¿Quién ustedes creen que hablaron en la palabra? Dígame a alguien, ¿quién habló en la Biblia? ¿Me sabe quién habló en la Biblia? ¿Quién habló en la Biblia? Déjate de que de sordo. Que tú sabes lo que te estoy preguntando. Mira, ¿quién habló en la Biblia?
Ya. ¿Quién más? Margarita, ¿quién habla en la Biblia? Ya ese lo dijo ella y no fue el Señor nada más que habla en la Biblia. Dale, Euclides, ¿quién habla en la Biblia? Tú estás con una Biblia por ahí el viernes. Euclides. Dios, los ángeles. Tarea, Euclides. Dale para acá. Vamos a ver, hermano. Por eso, hermano, debemos de escudriñar la palabra. Bien, como dijeron los hermanos, habló Dios, hablan los ángeles y vamos a ver quién es más. Ok. Ahí vamos a ver, hermano, lo que dijeron los hermanos. Habló Dios. Y eso está acá, hermano. Léanlo a ver cómo dice. Esto es acá. ¿Quién habló eso? Sea la luz y fue la luz. Dios. Entonces Dios habló en la Biblia. Sigamos. Sigue con la otra. ¿Quién habló acá? Adán habló en la Biblia. Adán representa a los hombres. Los hombres, el hombre. En general, el hombre. Sigue. Vayan anotando, hermanos. Grabando en su mente, hermano. Esas fueron que hablaron en la Biblia. Y quizá yo le diga ahora, predicando, a alguien le dice: Satanás habló en la Biblia. Y usted va a decir: no, ¿quién dijo eso? Esa es la palabra del Señor revelada a través de los hombres, pues, revelado por el Espíritu Santo. Es una realidad, pero Satanás habló en la Biblia. Sigamos. ¿Quién tiene ahí? La serpiente. ¿Habló la serpiente en la Biblia o no? ¿Habló o no habló? No, todavía. ¿Habló la serpiente o no habló? Búsquelo en la Biblia, ahí está. Sigue. Lo que dijo Euclides, mira, fue verdad lo que dijiste. Aunque él no lo dijo, pero la pegaste, Euclides. La pegaste. Y aunque, hermano, aunque le he estado dando una cita bíblica por falta de tiempo, por eso tiene inmensidad de citas bíblicas. Y quienes más hablaron, que no fueron ellos nada más. Sigue. ¿Quién habló aquí? ¿Quién? Eso lo dice la palabra del Señor. Ahí, miren, tiene su cita bíblica. Cuando le dijeron al Señor esas legiones, le pidieron al Señor que lo enviara ¿a dónde? O sea, ellos no le pidieron al Señor que lo enviara ahí. El Señor lo envió ahí. Pero ellos hablaron. Ahí está en la palabra del Señor. ¿Y cómo aprendemos esto, hermanos? En la palabra del Señor, escudriñando la Biblia, hermanos. Sigamos. ¿Quién habló acá? Satanás, Luis. Hablaron los dos como dice Luis. Pero ven lo que le dije, hermanos. Quizá alguien le diga: en la Biblia habló Satanás. Y usted haga una discusión con eso. Por eso tenemos que estar conscientes, hermano, y escudriñar la palabra del Señor. Sí, Satanás habló, hermano, ahí cuando Job. Y le pregunta al Señor: ¿y de dónde tú vienes, Job? ¿Y qué le dijo Job al Señor? ¿Qué le dijo Satanás al Señor? Vengo de rodear la tierra. Coja eso ahí, usted, la tierra del Señor. Y Satanás trata de rodearlo. Satanás trata, hermano, de rodearlo. Satanás trata, hermano, de rodear lo que dio, el propósito de Dios en tu vida, la promesa de Dios en tu vida, lo que Dios ha dicho de ti. Satanás trata de rodearlo para que tú no creas esa promesa, para que tú no creas a esa palabra. Y siempre Satanás anda buscando a quien rodear. Pero tú y yo tenemos que la palabra del Señor para reprenderlos en el nombre del Señor. Tú ves, hermano, que en la palabra tenemos, no hay lo que el ser humano tenga, necesita, hermano, que no esté en la palabra del Señor. Tú tienes la respuesta en la palabra del Señor. Dile a tu hermano: la respuesta tuya está en la palabra del Señor. Díselo, ministrale a tu hermano esas palabras ahora mismo. Seguimos. ¿Quién habló aquí?
¿Quién habló acá? La burra de Balaam. Ustedes ven, hermanos. Ustedes ven, hermanos. Todas esas fueron que hablaron en la palabra, que hablaron en la Biblia, y está ahí en la Biblia, en la palabra del Señor. Seguimos. La próxima cita. ¿Y aquí quién habló? Jesús. Le respondió, hermano. ¿Con qué le respondió? Con la palabra. Escrito está. Lo que tú necesitas, escrito está. Tu promesa, escrito está. Lo que necesitan tus hijos, escrito está. Lo que tú le estás pidiendo al Señor, escrito está. Está escrito, es una promesa, es la palabra del Señor. Escrito está. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Escrito está, está ahí. El Señor lo tiene ahí. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver la última cita bíblica. Y acá, ¿quién habló? ¿Quién habló acá? El Espíritu Santo. Entonces, en todas estas porciones bíblicas que les he dado, hermano, hemos visto que habló Dios. ¿Que habló quién más? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién más? Todos ellos, hermano, y todo esto lo encontramos, hermano, en la palabra del Señor. Y esto lo aprendemos, hermano, cuando escudriñamos la palabra del Señor. La Biblia, hermano, tiene todo lo que nosotros necesitamos. No hay lo que nosotros necesitemos, hermano, que no esté en la palabra del Señor. Ahora, hermano, en la palabra del Señor también nosotros, hermano, tenemos una gran comisión. La Biblia nos enseña, hermano, que nosotros tenemos que ganar la gente para el reino de Dios, que nosotros tenemos que predicar la palabra, que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos. Bendito sea el Señor. Dios nos capacita con la unción del Espíritu Santo para ganar a las almas. El maestro preparó a los discípulos. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué preparó el maestro a los discípulos? Para que ganaran las almas, hermanos. El maestro preparó a esos discípulos y lo esparció, hermano, por el mundo a llevar el evangelio. El pastor discipula a la iglesia para que la iglesia aprenda a qué, hermano, a ganar las almas. Todo esto, hermano, lo encontramos en la palabra del Señor. El profeta viene y trae una palabra de Dios para que la iglesia se ordene con un propósito. ¿Y es de qué? De ganar las almas para el reino del Señor. Y Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué, mis hermanos? Para ganar las almas. Todo esto, hermanos, lo aprendemos en la palabra del Señor. Y en esta mañana le digo, enamórese de la palabra del Señor. Deje que la palabra del Señor le ministre. Déjese guiar por la palabra del Señor. Sea obediente a la palabra del Señor. Sea sensible a la palabra del Señor. ¿Sabe que nosotros, hermanos, como iglesia nos hemos acostumbrado? Señor, háblame. Señor, yo necesito que tú me hables. Y venimos y ayunamos, oramos y nos tiramos al piso. Señor, háblame. Señor, háblame. Y con esta así, cerrada. Pero lo que tú le estás diciendo, Señor, háblame, está aquí en la palabra. Lo que tú le estás pidiendo, Señor, háblame, está aquí en la palabra. Lo que pasa es lo que dijo el profeta: el pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso es falta de conocimiento. Vení, Señor, háblame. Señor, háblame. Señor, dime. Y aquí está la respuesta. Aquí está lo que tú quieres que el Señor te diga. Está en la palabra del Señor. Mi pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. Tenemos, hermanos, que involucrarnos en la palabra. Tenemos que dejar que la palabra nos guíe, que la palabra nos enseñe y nos acostumbrarnos a que ya fue por ahí alguien y me puso la mano y me dijo esto. Dejo de creer lo que está aquí por una mentira que alguien fue y me dijo. Recuerden lo que ha estado predicando el pastor de la imposición, de la transferencia. Usted deja que todo el mundo le esté poniendo la mano. Usted deja que todo el mundo le esté hablándole una palabra. Usted tiene la palabra del Señor.
Y hay personas que se acostumbran a eso y eso es malo. Usted tiene que acostumbrarse a depender de la palabra del Señor. Y quiero que me entiendan, no es que poner la mano, no es que orar es pecado ni que es malo. Pero eso tiene su momento. Y eso tiene quien hacerlo. No todo el mundo puede estar poniendo las manos. No todo el mundo puede estar diciendo y dando una palabra. Y lo grande es usted creyéndola. Eso es lo grande. Lo grande no sea que cualquiera ponga la mano y cualquiera dé una palabra. Lo grande es que usted como iglesia le crea al diablo, a quien sea por ahí, usando no se sabe de quién, y va y le pone la mano y va y le da una palabra y ya usted crea esa palabra. Y muchas veces viene y desafía al Señor aquí al altar, porque me dieron una palabra, Señor. Y el Señor dice, pero ese no fui yo. Ese no fui yo. Mis palabras están aquí, hay que escudriñarlas acá. Escudriñar la palabra del Señor, hermano. A eso mandó el Señor a esta gente. Escudriñar la palabra, escudriñar, investigar, estudien, busquen, que ahí está lo que ustedes necesitan. Todo lo que necesitamos está en la palabra del Señor. Así que en esta mañana, mis hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana vamos a dejar que la palabra del Señor nos iluminen. Vamos a dejar, hermano, que las palabras del Señor nos guíen. Yo sé, hermano, que dan sueño. Yo sé que a veces se nos hace pesado. Y yo sé, hermano, que a veces hay ataduras, hermano, que impiden que nos compenetremos con la palabra del Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el enemigo sabe que cuando usted escudriña la palabra, usted es una persona libre. Que cuando usted escudriña la palabra, va a conocer la verdad de Dios. Vas a conocer la grandeza de Dios. Porque aquí la palabra del Señor es un manantial de bendición. Es un manantial, hermano, de promesa. Es un manantial, hermano. Es inagotable la palabra del Señor, por lo cual debemos escudriñar la palabra del Señor.